sí existe algo ahí extraño que está sucediendo, ¿sabes? Acá arriba, pero no queda claro como dentro de la historia si realmente ella quiso tener al niño por esa razón, por ser el centro del universo, o porque sabía que socialmente eso le daba mucha atención de terceros, o sea, de otras personas, ¿sabes? Ujú. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio. Como siempre, hoy me encuentro con Daniela Barrera. y Adrián Guzmán. Hoy vamos a platicar de una historia de terror para padres. Digo, tenemos la lista de reproducción. Yes. No habíamos tocado uno desde el caso de Jeffrey Dahmer. Es Igual, verdad, el primer episodio, vayan a ver el primer episodio. estoy emocionado porque es una playlist, una lista de reproducción que me emociona porque sé que puede. Es entretenido escuchar este tipo de historias, pero también siento que visto desde esta perspectiva como padres, Ujú. creo que se le puede sacar mucho jugo en cuanto a la importancia que tiene la crianza, ¿no? Como Sí. en ese tipo de casos. Obviamente hay casos donde pues se tienen ciertas, ¿cómo podríamos decirlo? Como ciertas condiciones, ¿no? O Ujú. sea, que mentalmente muchas de estas personas pues no están bien, o sea, falta algo ahí, algún químico en el cerebro o están diagnosticados o a lo mejor nunca se les fue diagnosticados como el caso de Jeffrey Dahmer que queda ahí inconcluso. Nunca vamos a saber Nunca lo vamos a saber porque pues digo, qué era eso que nos sí, hacía. vayan a ver el episodio Aunque porque. hay un meme que circula por ahí Ajá. de los que seguimos páginas de parenting, Ujú. como de, ay, no manches, viendo la historia de asesinos, ¿no? Es como, Ajá. wow, o sea, qué sorprendente, pero ¿por qué? Pero ya te explican su historia y dices, ah, ok. Sí, obviamente Sí, tiene mucho sentido. lo tocamos desde la perspectiva como del parenting puramente, o sea, de cómo pudo haber influido. No decimos que 100% sucede así, pero por la historia te puedes dar una idea de, o sea, si pones atención y si lo analizas y te haces ciertos cuestionamientos y buscas otras fuentes, cosa que los alentamos a que hagan, o sea, busquen otras fuentes, busquen más videos, más, no sé, bibliografías, etcétera, Ujú. para que pues conozcan más de estos casos, ¿no? Hoy traemos el caso de una mamá que vimos, la verdad creo que vale la pena decir incluso el título del canal donde lo escuchamos, de la Fleece Fisher. Fleece Fisher o Fleece Fisher, no me acuerdo cómo se pronuncia, pero es una chica de España que hace como relatos, ¿no? De historias. Y se me hizo muy interesante porque le decía a Daniela, o sea, creo que de ese tipo de relatos, aunque, como ya lo dije, o sea, son entretenidos por sí solos, por el morbo que generan, o sea, porque son historias interesantes, si Ujú. lo ves desde una lupa, cómo afecta socialmente, o sea, a nivel familia y a nivel comunidad como tal, y qué podemos aprender, ¿no? De este tipo de casos. En este caso, no recuerdo el nombre de la chica, de la protagonista, pero vamos a llamarle, ¿cómo te gustaría que llamarle? Como María. María, pensé en María y dijiste María. María, es que es muy común, ¿no? Sí. Que es una chica que les voy a hacer un pequeño resumen de su historia porque a final de cuentas, digo, el video que vimos duraba como media hora Sí. prácticamente. Es mucho, ¿no? Ujú. Pero esta chica básicamente lo que cuenta su historia es que fue una chica diferente, ¿no? O sea, se hacía resaltar por lo mentirosilla, ¿no? Que podía llegar a ser. Se inventaba muchas cosas, ¿no? A nivel, cuando estaba en la escuela, se inventaba muchas cosas. Algunas de ellas eran muy avanzadas para su edad, o sea, de las cosas que se inventaba, lo cual te dejaba entrever también que, pues, a nivel intrafamiliar, pues, no estaba bien, Ujú. ¿no? Hay algunas cosas que obviamente no nos acordamos, pero eso particularmente a mí se me quedó muy grabado, ¿no? Como el hecho de que sentía este impulso por decir mentiras todo el tiempo. O sea, cosas que ni siquiera tendrías por qué mentir. O sea, ella decidía hacerlo. Muchas veces era por llamar la atención. Simplemente quería ser el centro de atención. Veía que le funcionaba porque algunas personas pues sí reaccionaban de la manera que ella esperaba que reaccionaran, ¿no? Ujú.
Esto se mutó, digamos, o evolucionó a su atracción o su, bueno, no sé si llamarlo atracción, pero este interés desmedido que tenía por niños, ¿no? Por cuidar a niños, ¿no? O sea, sentía como esa parte maternal, como que la tenía muy desarrollada a muy corta edad, lo cual nos lleva pues, a su historia ya de adulta, ¿no? De adulta ella sentía que pues estaba lista para ser madre. Igual si te acuerdas de algo que se me está pasando, me dices, ¿no? Sí. Pero ella cuando ya era adulta, sentía como esta necesidad imperiosa de, ya, estoy lista para ser mamá, ¿no? Entonces, pues un chico, bueno, primero intentó con un policía, ¿no? Según la historia, intentó con un policía y de repente, pues como que el policía sintió que iba demasiado rápido, ¿no? La chica, o sea, como que quería algo, como que se sentía extraño, como que todo lo estaba apresurando demasiado, ¿no? Entonces el camarada dijo, no, ¿sabes qué? No. Y la chica pues simplemente dijo, ok, pues sé que puedo lograr mi acometido de ser mamá con cualquier otra persona y pues decidió hacerlo con su vecino, ¿no? O sea, tener un bebé con su vecino. ¿Cómo? Pues ya saben cómo, ¿no? O sea, Sí, o sea, de lo que sí recuerdo es eso, o sea, que es interesante ujú, que para empezar, no estoy criticando a las mujeres que buscan tener hijos y que no quieren una vida en pareja, ok, ajá, pero desde ahí me llamó la atención que no era tan usual como que ujú, su perfil. La mayoría de las mujeres tenemos esta idea de, pues, de tener hijos, de criar como en coparentalmente, sí, ¿no? Entonces ella no, simplemente buscaba tener a su hijo, sí. ella tener el control total Sí, ella de tener un buscaba, hijo. se buscaba. La razón por la que quería tener hijos, podríamos debatir y podríamos decir como, a ver, ¿por qué? Por eso que acabas de decir, por querer controlar la vida de alguien más, por ser ese centro del universo de esa personita, ¿no? O porque ella pensaba o creía que, pues los niños a final de cuentas es un atractivo, o sea, es algo que socialmente jala a muchas personas, ¿no? O sea, de cierta manera no vas a estar sola porque siempre hay alguien que, pues, que te visita para ver al niño o cosas por el estilo, ¿no? O sea, no sé, podríamos debatirlo, Y pero también el hecho de tener hijos, bueno, de en sí ser esa persona especial para un niño te hace ujú, sentir importante. sí. Entonces, el hecho de que tengas a tu hijo y que tú seas ese centro, pues obviamente tu ego es, oh, pues me necesita, ¿sabes? ese tema también lo estamos trabajando mucho, que es, o sea, para sacarlo en un video, que es tal cual como padres narcisistas o Yes. cuando tus hijos no quieren dejar, que dejan de convivir contigo, que igual lo tocamos un poco con Mi hijo no me quiere, pero que igual si no lo han visto vayan a verlo también, ese ya salió, Mi hijo no me quiere, pero ese en particular ese es un tema muy interesante, o sea, el por qué decidimos ser padres. Y en el caso de ella, pues como te digo, o sea, no queda muy claro. O sea, Ajá. sí existe algo ahí extraño que está sucediendo, ¿sabes? Acá arriba, pero no queda claro como dentro de la historia si realmente ella quiso tener al niño por esa razón, por ser el centro del universo, o porque sabía que socialmente eso le daba mucha atención de terceros, o sea, de otras personas, ¿sabes? Ujú. Que O posiblemente vaya por las ahí. dos. Ajá, posiblemente las dos. Entonces queda embarazada, tiene un one night stand con el vecino, ¿no? O sea, Una noche, una ¿no? noche de, una noche de aventura Ok. y queda embarazada, cosa que el vecino pues no sabía, obviamente, y nunca se lo hizo saber ella, porque pues no le interesaba, ¿sabes? O sea, el camarada como que intentó algo más, pero pues ella simplemente Había no. conseguido lo que quería, ya no me Ajá. interesa. Sí, me, Chido. me acabo de mojar de café. Este, Te emocionó la sí, historia, me te emocionó emocionó. la historia. Y Tómenle su cafecito, por favor. después de esto, pues tiene al niño. Cosa curiosa con el niño, voy a intentar avanzarlo rápido para llegar al tema, ¿no? El niño siempre está enfermo, ¿no? O sea, siempre se la pasa enfermo. La chica tiene un blog, o sea, escribe en una página que creó el niño y escribe muchas cosas que se podrían considerar como tristes, ¿no? Todo el tiempo está
como, es delicado este punto, pero todo el tiempo está como queriendo causar lástima, ¿no? Se victimiza mucho. Se victimiza mucho, exactamente. Porque el niño está enfermo y el niño está enfermo y ella lo lleva a hospitales y los hospitales lo checan, pero le dicen no tiene nada, lo mandan a su casa y así se la vive, ¿no? Esto es por varias veces, ¿no? Sucede varias veces, va al hospital porque el niño está enfermo, los doctores dicen no pasa nada, no tiene nada, se vuelve al hospital, ¿no? Y así sucede en muchas distintas ocasiones, hasta el punto en el que en un hospital particularmente, que tienen una cámara de seguridad, captan que la mamá, cuando el niño empieza ven en la cámara que el niño pues está pues como sin nada, de repente la mamá se lo lleva, vuelve y otra vez está mal, lo cual se les hizo raro, o sea, ¿qué está sucediendo? Entonces, ahí no recuerdo exactamente cómo es que se dan las cosas. El punto es, creo que es una amiga, ¿no? Alguien se da cuenta de que él no es normal y es cuando investigan su casa y ven pues que ella lo estuvo envenenando todo ese tiempo con agua con sal o sodio, no me acuerdo con qué exactamente. Algo le daba al pobre niño. Le daba al niño pues cosas que lo hacían que su estómago pues, o sea, que estuviera enfermo pues todo el tiempo, que todo el tiempo se sintiera mal y pues esto causó estragos en el niño y el niño terminó muriendo. A la chica esta pues la arrestaron y pues creo que terminó en la cárcel, ¿no? El punto de todo esto, la razón por la cual no estoy diciendo específicamente cada dato, es porque creo que existe algo muy marcado en esta historia, o sea, de que si bien ella termina matando al niño, creo que no fue consciente de la magnitud. Quizá ella, bueno, se me afigura que ella no midió el hecho de que pudiera llegar a matarlo. Intentamos buscar entrevistas, pero pues obviamente no hay nada. Y está muy interesante este caso, particularmente por dos cosas. Yo le pregunté a Daniela como qué parte ella cree que es importante de la historia y tú me dijiste la inteligencia emocional. Para mí, una de las cosas que creo que es muy marcado también en la historia es la indiferencia de las personas que estuvieron relacionadas con esta vertiente de la historia, ¿no? A final de cuentas, doctores, amigos, familiares, o sea, todas las personas con las que de alguna manera tocó, nunca nadie fue como que le llamó la atención ni se acercó como a ver qué estaba sucediendo. Simplemente el por qué el niño estaba enfermo todo el tiempo, ¿sabes? O sea, es algo muy interesante y muy marcado en la historia, lo indiferentes que podemos llegar a ser. Pero vamos primeramente con lo tuyo, ¿no? O sea, ¿qué parte crees tú que dentro de la inteligencia emocional es importante para un padre de tener claro? Obviando lo obvio, que es, puede que ella pues tuviera una condición, o sea, que no estuviera en sus cabales, ¿no? Mira, yo creo que cuando eres papá y tal vez no tienes un diagnóstico, eres una persona, entre comillas, gigantes, normal. Todos tenemos siempre como esas, no issues, siempre como carencias. Tendencias, iba a decir, tendencias y carencias que nos marcan como personas. Ya. Entonces, y es lo que yo estaba platicando en una sesión de ayer, siempre lo que tenemos interior se va a proyectar en algo como súper simple de nuestra vida o algo como pues intenso. Entonces ya cuando te conviertes en papá, pues se empieza a proyectar en tu hijo. Y que al menos esta mamá haya escalado a eso, es que algo no estaba bien. O sea, yo no sé si realmente le fallaba un químico en su cerebro o si simplemente había cosas emocionalmente, vacíos que ella tenía, que intentaba llenarlos con esta atención que le daban porque el niño estaba todo el tiempo enfermo, o el hecho de tener un hijo así porque sí, sin analizar qué es lo que requiere tener un hijo. O sea, tenerlo en unas buenas condiciones y no llegar a ser negligente. Sí. O sea, como que todo eso es un combo de cosas que a final de cuentas dices, no, pues, o sea, ¿eres papá de calidad o no eres un papá de calidad? Creo que una de las cuestiones que también llama mucho la atención, como hablando específicamente de la inteligencia emocional, es que muchas veces también como que no, o sea, lo vemos a lo mejor en nosotros, como sé que
tengo que respirar 10 segundos, ¿no? Antes de molestarme con mi hijo. Pero realmente lo hacemos por el hecho de que sabes que tienes que respirar por 10 segundos, no porque realmente es como te estés tomando ese tiempo verdaderamente para controlarte, o sea, de identificar qué está sucediendo, ¿sabes? Sí. Eso por un lado, y por otro, que también pasa lo mismo con el niño. Es decir, Sí, tú tristemente. tú puedes estar controlado, puedes ser la persona más zen del mundo, o sea, puedes ser un monje tibetano, pero aún así no por eso quiere decir que el niño va a reaccionar de la misma manera, y eso tienes que empezar a asimilarlo. O sea, ellos pues son una persona independiente de ti. Hace poco tú me mencionabas que al año, bueno, a los 6 meses, 7 meses, empiezan ellos a darse cuenta, los bebés, de que ya no son uno con sus madres, ¿no? Pero pasa lo mismo con las madres o con los padres. O sea, de alguna manera no, como que no terminamos de asimilar que no somos la misma persona. O sea, que un niño, o sea, es un adulto solamente que sin todos las inclinaciones que tenemos, sin todo lo que conocemos, la experiencia y todo eso, pero sigue siendo otra persona. O sea, no somos nosotros, ¿sabes? Ujú. Por ejemplo, en el caso de ella, tomando otra vez, obviando lo obvio, que muchos podrían matarlo ahí, ¿no? Pues que estaba enferma, ok. Sí, pero el punto aquí es aprender algo, ¿no? Que aunque no lo llevemos al grado de la persona esta, de María, lo llevamos muchas veces a grados donde Menores. sí, menores o menores entre Y comillas. que sí afectan, tal vez no matas a tu hijo, pero que afectan muchísimo, impactan mucho en la persona que se va a convertir cuando es Exactamente. adulto. Exactamente. Entonces, por esa parte es lo de la inteligencia emocional, ¿no? Otra parte que también no mencioné dentro de la historia es que ella ya anteriormente había intentado suplantar a una mamá. O sea, ella estuvo un tiempo siendo niñera, no sé si recuerdas esa parte de la historia, No. pero ella estuvo un tiempo siendo niñera pues, ayudando a una mamá que trabajaba, y ella se dio cuenta que en redes sociales empezaba a publicar fotografías con el niño. Y dentro de la descripción, ella ponía como, daba a entender como que era su hijo, ¿sabes? Entonces, la mamá la confrontó, obviamente, pero ella es curioso el por qué, hasta dónde estaba dispuesta a llegar por querer atención, ¿sabes? O sea, porque ya ahí ya no era el ser mamá, allí ya era el hacer creer que el niño es mío. Entonces es muy curioso, o sea, todo eso es bastante curioso porque te da a entender como que no estaba bien del todo, pero otra vez, si logramos como escarbar este tipo de cositas, creo que nos puede servir mucho en el día a día, ¿no? Sí, la inteligencia emocional es algo que no, al menos en el formato en español, Ujú. hay poca información. Creo que a raíz de la pandemia, digo, tenemos que aprender a ver el lado positivo. Se está viendo la salud mental como algo importante más de lo que antes se veía. Ujú. Entonces, ese es como mi punto en este episodio de decir, voltearnos a ver Sí. que primeramente somos personas, que si hacemos las cosas tendrá que ser para nosotros mismos, pero siempre recordando que tanto bueno como malo lo que hacemos, hay alguien que nos está viendo Y está modelando. y está modelando. O sea, somos la única persona que, o sea, le estamos enseñando cómo hacer las cosas a nuestros hijos. No les estoy diciendo que si su hijo es adulto y que tiene una mala vida, entre comillas, pues tú seas la responsable o tú eres el responsable. No, no va por ahí ni echar culpas, sino que entendamos la responsabilidad que tenemos. Y no es como esos papás que son súper consentidores y que, ay, pues sí, no me importa que no tenga una vida bien gestionada, pero pues yo le di lo que quería egoístamente y ya él sabrá cuando sea adulto. Es como, o sea, no te puedes lavar las manos así, pues. Sí, porque, o sea, una cosa es cometer un error, ¿no? Como Ujú. muchas veces pasa dentro de la ignorancia, pues suceden. De hecho, hay una frase muy buena: buenas intenciones guiadas por ignorancia, que pueden ser muy peligrosas porque llevan a, pues, desinformación, una educación un poquito, a lo mejor, más que educación,
malos hábitos, ¿no? O sea, lograr llevar a los hijos a aprender cosas que pues pueden perjudicarle más de lo que pueden ayudarle. Pero una cosa es guiarlos dentro de una ignorancia y otra cosa es hacerlo simplemente desde el ego, ¿sabes? De decir, pues yo sé que estoy mal, Sí. pero así me enseñaron a mí, ¿no? O sea, eso ya es otra cosa. O sea, ahí ya estás entrando en terrenos un poco más, pues sí, dentro del ego como padres, que después lo tocaremos, que son los padres narcisistas desde nuestra perspectiva. Pero en el caso de ella, yo siento que también tiene mucho que ver esa inmediatez muchas veces de otros actores dentro de esta historia, como lo es el vecino, el tomar decisiones A la ligera. tan a la ligera y por el placer momentáneo, ¿sabes? Como el decir, Sí. sí, pues, disculpen mis palabras, pero le tengo ganas y listo, ¿sabes? Y ya pasó. Se acabó. Y yo me desaparezco, o sea, yo no sé. Y me desentiendo, porque de cierta manera es como, a ver, si tú ves que de repente la muchacha tiene una barriga y está sola y tú estuviste con ella, o sea, son muchas cosas que creo yo que la indiferencia también nos lleva por ese sendero de crear. Hay una película muy famosa que me imagino que muchos la habrán visto, que es la del Joker, ¿no? Pero hay una escena donde él dice donde él está hablando con creo que es un funcionario público, o sea, una persona que directamente del gobierno que puede ayudarle y le está pidiendo ayuda. Es como, no puedo, ¿sabes? Es como, ayúdame. O sea, quizá no lo hice con esas palabras, pero es como un grito de ayuda, ¿sabes? Sí. Y estas personas que se supone que están para apoyarte, te dicen, oye, ¿sabes qué? Ya no voy a poder verte, porque ya esta rama del departamento ya Se acabó. va a desaparecer. Sí, Ya sí, no sí. te puedo ver. Ah, ok. ¿Y qué voy a hacer? O sea, no, pues ya no te puedo ver. Y ya. Y es esa indiferencia de cortar de tajo y decir, no me interesa. La mamá, por ejemplo, del niño que quiso suplantarla. ¿Por qué la señora no hizo nada? ¿Sabes? Es como, no es normal. No es algo normal. Tampoco estoy diciendo que ellos son los culpables de crear a estos personajes, ¿no? Como en el caso de Jeffrey Dahmer. No digo que su papá fue el culpable o su mamá fue el culpable al 100%, pero sí lleva cierta responsabilidad de no brindar esa ayuda. De decir, por ejemplo, yo como veo la crianza es, yo hago lo mejor que puedo, intento informarme, si hago algo mal, me disculpo y sigo aprendiendo, pero no me quedo en una línea recta de decir, yo lo sé todo y lo que yo te enseñe Es la verdad. es la verdad absoluta y porque así me educaron. No, porque eso de cierta manera sí lleva cierta responsabilidad hacia el futuro. Sin embargo, si yo sigo este camino, y esto lo hablé de hecho con mi mamá directamente, pero yo le dije, o sea, si yo sigo este camino de seguir aprendiendo y seguir estudiando y seguir queriendo enseñar lo mejor, y el día de mañana, a sus 18 años, una de mis hijas decide entrar a las drogas porque ya es algo que ella quería experimentar y se engancha y pasan cosas catastróficas, yo hice lo mejor que pude. No quiere decir que no le vaya a dejar de apoyar, pero no va a ser igual. O sea, es decir, tú eres una prioridad, tus hijos son una prioridad, pero nunca está uno por encima del otro. Sí, o sea, tiene que ser el centro de exacto, o sea, tu vida. van a cometer errores posiblemente. Sí. Y no quiere decir que sea tu error. Eres responsable. Si intentaste hacerlo el 100%, pues oye, tú me das tu 100%, yo te doy mi 100%. ¿Sabes? O sea, es algo, es llegar a un balance, pues. Y creo que en estas historias, por ejemplo, los actores que aunque no son, ella no es directamente sus hijos, creo que sí llevan un grado de responsabilidad, los doctores incluso, o sea, Sí. y pasa en países muy desarrollados como lo es Estados Unidos. O sea, mucha gente cree que no pasan estas historias, pero sí sucede. O sea, de esa indiferencia colectiva de decir, pues a mí no me afecta, ¿sabes? O sea, sucede.
Y es que otra vez, o sea, el hecho de que no puedo dejar de tocar la crianza no es nada más el caso de la mamá, es de todos los que no hicieron algo o los que hicieron muy poquito. Es como, ¿qué los llevó a haber tomado esa decisión? Ujú, De quedarse pasivamente, pues. ujú. ¿Sabes? O sea, el hecho de que no te enseñaran eso sigue siendo parenting. Sí, Para mí. sí. No estoy diciendo otra vez que los papás son 100% responsables de los adultos que somos, pero tenemos que verlo como los papás damos herramientas básicas y cuando eres adulto, pues ¿qué vas a hacer? Pues es lo que sabes. Sí. Las usas, usas lo que aprendiste en la vida, con tus papás, con tus primos, con tus hermanos. Por eso es que entiendo porque dices como las personas dentro del contexto son importantes también. Tú lo has dicho, o sea, es en tribu, ¿sabes? O sea, cuando se habla en tribu, yo la primera vez que lo mencionaste, recuerdo haber pensado, ¿cómo en tribu? O sea, pues, como Salvajes en la cavernícolas. selva Ajá. y... Yo decía, ¿cómo? O sea, cuando vivían como en familias, todos son familia, no, no entiendo. O Ok. sea, el concepto hoy lo entiendo, pero porque pues obviamente tienes que analizarlo, ¿no? Cuando dicen crianza en tribu, o sea, de que todos de alguna manera, los niños aprenden de alguna manera de todos, Sí. ¿sabes? O todos de alguna manera pueden Contribuir. opinar, ¿sabes? O contribuir, exacto, a los papás. Tanto O sea, bueno como malo, porque mira, en mi mundo ideal, criar en tribu es que las personas que están en contacto con el niño, tú como papá les platiques, por ejemplo, yo con mis papás, ¿no? ¿Sabes qué? O sea, yo he aprendido todo esto de la crianza porque me gusta leer, escuchar podcasts, etcétera, y ¿sabes qué? He aprendido esto. Entonces lo compartes con esta persona y de alguna manera esperas que te ayuden cuando tú se los dejas ¿me apoyas a cuidarlo? Bien, sabes que yo no les doy tanta azúcar y pues sé lo que estamos respetas. en el mismo canal porque me tomé el tiempo de explicar y son parte de mi tribu. Ya. Porque me ayuden a cuidarlo en todos los aspectos, no nada más, ok, lo miro, que no se vaya a caer y darle de comer. Ujú. Para mí eso es lo ideal en criar en tribu. Pero a fin de cuentas, todos somos parte de esta sociedad que terminamos impactando en la vida del vecino. ¿Por qué? Porque el vecino me va a ver cómo saco el carro, si riego el pasto, si digo buenos días, si tengo buena cara, cómo le contesto al cartero. O sea, todo eso los niños lo ven. Sí. De quien sea que esté alrededor, porque somos personas que nos gusta aprender. O sea, algunos ya a veces crecemos y nos da flojera, Sí. pero somos seres que nos gusta aprender de otros, somos seres sociales. Sí. Entonces no podemos decir que los papás son 100% responsables de... No, o sea, si tú te puedes tomar el tiempo que tú lo has hecho con tu hermano, por ejemplo, si tú te puedes sentar y hablar con él, vas a impactar de alguna manera en cómo es. Sí. ¿Por qué te tomas el tiempo? Porque eres consciente de eso. O sea, de lo que puede ser una plática, una acción. El ser autoconscientes, no sé si lo hemos platicado en otro episodio o está en el de Kat, pero o sea, el ser autoconscientes tiene mucho que ver en cómo eres papá, como mamá, como abuelos, como esa persona que está alrededor del niño que está aprendiendo todo. Son esponjitas. Son esponjitas. Sí, al final de cuentas no hay como una fórmula mágica, ¿sabes? Como Ajá. para ser un buen padre, que igual también es un tema también que hemos estado viendo como cómo abordarlo más a profundidad, porque por ejemplo creo que hicimos el video de cómo ser un buen padre y una buena Sí. madre, pero va más allá de eso, o sea, yo lo que más conflictúo es cómo se lo enseñas a alguien como introducción a, ¿sabes? Porque a final de cuentas, el decir cómo ser un buen padre o una buena madre ya es un nivel muy avanzado, creo yo, en cuestión de desarrollo personal. Porque, Sí. o sea, la manera de iniciar es como el episodio que hicimos en Kat de amor propio, ¿sabes? O sea, creo que ahí, por ejemplo, damos muchas
diferentes vertientes que creo que son importantes cubrir. El primeramente para estar bien uno mismo, para poder siquiera pensar en que puedes enseñar o más bien cuidar, ¿sabes? Como tú tienes una palabra muy buena, cuidador, ¿no? Creo que es una palabra que usas mucho, como ser un buen cuidador. Ya tú quita la etiqueta padre o madre, o sea, ser un buen cuidador sí es algo que conlleva tener unas bases sólidas en tu desarrollo personal. O sea, Sí. tú como persona, ¿sabes? Sí, para mí ser buen papá y buena mamá es tener esa salud mental. Ujú. Pero pues dice salud mental y te van a aparecer 1000 cosas en Google, ¿no? Sí. O sea, son demasiadas cosas. Muy abrumador. Muy abrumador, pero, o sea, si quieren ver qué es la salud mental, es simplemente reconocer qué son las emociones y cómo nos sirven. Hay unas que no son placenteras, otras que sí son placenteras, y las que no son placenteras, pues han sido como rechazadas Sí. tantos años, como, en la frase de, ay, no te enojes, como, ¿por qué no? Sí, ¿Sabes? O sea, el enojo te enseña a poner límites, sí. ¿sabes? Es una de las cosas que al menos a mí me han faltado, que he visto cómo se proyectan en mi vida y digo, o sea, si a mí me hubieran enseñado que está bien sentir enojo, pues mis relaciones serían muy diferentes. Sí. Pero bueno, o sea, ya no puedo decir, no me lo dieron y ellos son los culpables. No, hoy soy consciente de que tengo que tener una buena relación con la emoción del enojo y digo, ok, sabes, a mí no me ha servido lo que me enseñaron antes, tengo que empezar a cambiar ese diálogo interno en, ok, está bien sentir enojo, no pasa nada. Y empezar a reconocer eso en uno mismo es difícil. Ujú. Pero una vez que empiezas ese proceso, pues, Y es un proceso a veces largo. O sea, en mi caso, por ejemplo, yo recuerdo, digo, yo me considero una persona que si ahorita, por ejemplo, tengo un ego, ¿sabes? Como grande, porque sí lo considero que tengo un ego grande, que está canalizado en algo con propósito. Yo creo más en eso, como canalizar. Cuando tienes un ego así, creo que es más fácil canalizarlo en algo positivo, ¿sabes? Como el decir, ok, voy a canalizarlo en esto donde creo que puedo aportar, ¿sabes? O sea, más allá de decir, desaparece tu ego, el ego es el enemigo y suena como, ay, pues entonces estoy mal por querer, ¿sabes? O sea, como que de alguna manera te pones contra la espada y la pared cuando te pones en esa situación. Yo pienso más en canalizar cómo te sientes en algo positivo. O sea enseñar, sea crear cosas o emprender también. Pero cuando tienes un ego así, que puede ser el caso de muchos, lo primero que tienes que hacer es buscar mentores, o sea, buscar figuras que puedas modelar de alguna manera, porque si no, creo que es peligroso. O sea, yo siempre lo he dicho que una vertiente para mí muy importante en que si bien dentro de la crianza se me enseñó a tener esa libertad, ¿sabes? Como de poder pensar, de poder reflexionar, de poder explorar, creo que es muy fácil que todo se vaya, que todo se pueda retorcer, ¿sabes? O sea, también me conozco personas que también se les da esa libertad para explorar y pues no termina bien, ¿no? Muchas veces. Entonces creo que va acompañado de otros valores, ¿no? Como el respeto, la tolerancia, todo este tipo de cosas que son tan importantes. Pero yo siento que si no tienes todo esto, es muy fácil que puedas empezar a... Sí, y luego aparte le sumas esta parte del ego, puede terminar muy mal, ¿no? Por eso creo que es tan importante buscar personas que cuando las escuchas digas tú, ok, tiene sentido lo que dice esta persona, pero también voy a escuchar a esta otra persona que también veo como un referente dentro de lo que quiero hacer y voy a escucharlo también a él y luego a él y luego a él. Creo que lo mencioné en el episodio de hecho, o sea, escucha a cuantos más sea posible. ¿Por qué? Porque esto después te ayuda a empezar a accionar, o sea, a empezar a practicarlo tú. Y no volteas a querer dañar a las personas que están a tu alrededor, como fue mi caso.
O sea, en mi caso yo escuché a uno, otro, y luego de repente fue como, a ver, entonces me han estado mintiendo todo este tiempo, ¿sabes? Es como que de alguna manera se crea este efecto, ¿sabes? Ok. Como de que puede pasar, por eso yo se los digo, o sea, como padres creo que es importante también presentar esto a los hijos cuando tienen la edad de poder decir, ok, qué chido que mi papá me pueda presentar a este libro o este video o este podcast. Ya si lo quiero escuchar o no, pues ya es otra cosa, ¿no? Pero de alguna manera les ayudas a armar como ese criterio, ¿sabes? Que yo pienso, mi teoría es, que igual no lo he aplicado, pero yo pienso que es de ahí de los 10 a 14 Ujú. años, yo pienso que es una edad interesante para, o incluso un poquito antes, 9 para empezar como a buscar, ¿sabes? Cosas que obviamente les interesan y lo acompañas de un modelo. Aunque creo que ya nos estamos saliendo un poquito del tema, de la historia, pero creo que es importante el entender este proceso como padres Sí. en uno mismo porque puede que todavía ni siquiera lo hayas considerado, o sea, de que tú mismo no sabes lo que quieres. Y es que, o sea, volviendo al menos a mi objetivo del episodio, volviendo a la historia, Sí. eh, pues todas las emociones son súper importantes. La magia del podcast, a La veces magia del podcast, nos vamos sí. a... Ajá. Pero, por ejemplo, recientemente, esta semana, afortunadamente, aprendí el ejemplo del enojo. O sea, es una emoción que nos enseña algo y es bueno, es que no se puede poner las emociones como buenas o malas, ¿no? Simplemente es una emoción que te enseña te ayuda a algo. Ujú. Entonces, las personas que no tenemos una buena, estoy tomando el ejemplo de enojo, ¿no? Todos tenemos diferentes relaciones con diferentes emociones, ¿no? Pero el enojo es algo que he visto papás que les pegan a sus hijos, que les gritan a sus hijos, es el ejemplo vivo de la mala gestión del enojo. O Ya. sea, sentir enojo está bien. Lo que haces con él es lo delicado, lo peligroso. Porque, o sea, hay dos caminos, siempre hay dos caminos y los extremos, ¿no? O sea, existe el típico, que yo me identifico con el primero, el típico que no nos permitieron enojarnos y es algo negativo, entonces empiezas como a suprimir ese enojo. Entonces empiezas como a entumir esa emoción cuando se te presenta. Entonces, ¿qué pasa? Que empiezas a dejar de poner límites porque ya te desconectaste de esa parte de ti. Entonces empiezas a dejar, a permitir un chorro de cosas en las relaciones que tú quieras, ¿no? Y el extremo está también en que tienes enojo y no lo gestionas bien, entonces son súper explosivos. Es la gente que grita, que pega, o sea, típico que hay una situación súper chiquita que los hizo enojar y explotan como, o sea, algo súper desproporcionado, Ya. ¿no? Y eso es con el ejemplo del enojo. Entonces, imagínate que esa emoción que nos dijeron que era negativa, no la sabemos gestionar. ¿Cómo va a ser el resultado con nuestros hijos? O no les vas a poner límites a tus hijos y van a hacer lo que se les da la gana y va a ser un desmadre Sí. de niño, porque un niño que no tiene límites es como un animalito. Pero también, ¿qué pasa con el niño que está con el otro extremo, que les pegan y les gritan y los maltratan porque es ese enojo constante de que no se gestionó y se está depositando en el niño? O sea, súper maltratado también. O sea, no hay esa gestión, mala gestión del enojo. Es Sí, súper negativo cuando eres un papá. sí, en el caso de esta chica María, pues no sabemos exactamente si fue como una posible mala gestión de sus emociones, pero creo que sí es algo que pudo llevarla o incitarla como a continuar, ¿no? Porque posiblemente ella no quería hacerlo, ¿sabes? O sea, posiblemente ella simplemente, como lo dije al principio, o Ujú. sea, quizá no midió bien las consecuencias de a dónde podía llegar y para ella se le hizo fácil y se salió de las manos, o sea, se salió de control, quizá por no haber sabido gestionar, ¿sabes? Como esa tristeza o lo que haya sido, ¿sabes? Que la llevó a hacer eso, soledad, sentirse sola, o sea, todo ese tipo de Sí, cosas, ¿sabes? Que pudieron haberla afectado desde muy corta edad, porque, o sea, ella ya sentía esta necesidad, como lo dije, de mentir desde muy corta edad, o sea, en la escuela.
Entonces, también, te digo, o sea, se ve como esa parte cruel de la sociedad, ¿no? De la loquita, ¿no? Que lo hacemos muy seguido, o sea, Muy que seguido. se le pone etiquetas a la gente, es como, ay, la loquita o la enojona O la intensa. Ajá. Sí. Y realmente como no hacemos nada más. O sea, no Sí. hacemos nada más Hacemos por esas memes. personas. Ya lo hemos Hacemos dicho en memes. otro episodio. Sí, hacemos memes, exacto, exacto. Y pues creo que esa es la historia, ¿no? O sea, creo que estuvo interesante, creo que es si lo ves desde la óptica correcta, es una historia de terror, ¿sabes? Para papás, porque Sí. puede ser tu día a día y puede que haya sido no sé, a lo mejor fue un shock, ¿sabes? Como sentirte identificado, no sé tu caso, pero si es así y no has sabido controlarlo, pues lo más que podemos hacer es decirte que pues busques ayuda. Sé que suena muy cliché decir eso de busca ayuda. Yo también lo he escuchado mucho y a veces me quedo como, o sea, no es algo que puedas decir, ay, no lo había pensado. ¿Sí me explico? O sea, Sí, no, ayuda, creo que nos referimos más como si necesitas consultar a un profesional, ok, si sientes que no puedes, sí, adelante, es súper saludable consultar a alguien que te ayude. sí. Pero también pedir ayuda es escuchar un podcast, platicar con un amigo, o sea, Sí, empezar a hacer ese recuento de los daños, ¿no? De sí, qué onda conmigo. sí, rebotar ideas, Sí. el decir, oye, ¿sabes qué? Me he sentido como que súper raro y así. O le he pegado mucho a mi hijo, ¿sabes? O Es sea, normal. ajá. Siento que he sido muy violento, a lo mejor no con golpes, pero con palabras. O mis contestaciones. O sea, cosas así que puedas sentirte a lo mejor más irritado. ¿Por qué es importante eso? Porque siempre es mejor. Bueno, esta es una filosofía mía, ¿no? Pero preventivo siempre va a ser mejor que correctivo. Sí, siempre. ¿No? O sea, y eso es algo que tenemos que tenerlo presente todos los días. Por más absurdo que puedas sentirlo ahorita, el escuchar prevén antes de corregir. Si lo vuelves también una parte importante de tu día a día, te vas a dar cuenta de las cosas que a lo mejor no estás previniendo y estás esperando a que exploten, simplemente, ¿no? Entonces, Eventualmente todo va a salir, o sea, lo expreses o no lo expreses. sí. Esa plática Sale. incómoda incluso también, esa plática incómoda que a veces, pues, conocido a personas que prefieren decir, no, es que estamos bien ahorita. ¿Por qué lo arruinaría teniendo esa plática incómoda? Bueno, pues tú crees que están bien, pero realmente no lo sabes. O sea, Ese es uno de los rasgos de las personas que no tenemos manejado bien la emoción del enojo. No podemos tener conversaciones incómodas sí, porque, pues, porque me va a decir, ¿sabes? sí, Entonces tenemos que aprender a poner límites. totalmente. En general, para cerrar el episodio, voy a compartir rápido una anécdota desde el otro lado. O sea, desde una persona que me gusta investigar, pues también tengo que hacer ese rol de si yo veo que algo no está bien en algún parenting o con algún amigo o amiga, pues a veces quiero estar ahí, ¿no? Entonces, un ejemplo es que una persona que conozco me dice que constantemente le compra cosas a su hija porque siente, hijo o hija, siente que como ella manejó la relación que tuvo con el papá de su hija, como es algo que no ha procesado, se siente culpable. O sea, no ha sabido cómo manejarlo más bien. Entonces se siente culpable de no saber cómo manejarlo, que ella ya se dio cuenta, porque lo hizo verbalmente, me lo dijo, siento que por esto es que le compró tantas cosas. Entonces, imaginen. Ok, porque ya no están juntos. Sí, o sea, el hecho de no haber sabido cómo llevar esa relación, esa ruptura, siente que le afecta al niño. Entonces, no saber cómo, siente que lo va a compensar con cosas. Ok. Entonces, por eso le compra todo. Sí. Lo que, si van a la tienda, a donde sea que vayan, es como, ok, lo que él quiera se lo compra. Pero ahora ya ella se hizo consciente a ella misma de que es por eso. Pero imagínense ser esa persona que le compra cosas a su hijo y no sabe ni por qué. Hay algo ahí que hay que revisar. Bueno, mira, creo que eso podría ser una muy buena manera de cerrar este episodio para abrir el siguiente, que podría ser el de premiar a los hijos. Ok. También creo que va de la mano con eso que acabas de decir, porque creemos que a veces se sustituye ese vacío o esa plática incómoda,
¿no? Esa Sí, plática también incómoda. conozco personas, o sea, de la generación de nuestros papás, de mamás que se tuvieron que ir a trabajar, que trabajan muchísimo y que terminaron, pues, o sea, queriendo comprar a los hijos. Sí. O sea, es que me siento culpable de no haber estado contigo, entonces, pues te compro todo lo que quieras, te compro el carro carísimo Sí. que quieres, ¿no? Sí. Pero pues, bueno, ahí está. Y bueno, pues eso es todo por el episodio de hoy. Yes. Díganos si quisieran más historias de terror para padres. Creo que son historias reales, las cuales lo hacen más terroríficas Más todavía. terrorífico. Y pues igual, si tienen algo que comentar, cualquier cosa, déjenlo en los comentarios. Compartan también, nos ayuda mucho y suscríbanse. Y Yes. nos vemos en la próxima. Cuídense mucho. Bye. Chao.